Muy buen día a nuestros estudiantes de materiales de construcción, por favor. Seguimos con nuestro manualito de clase. Vamos en la página 8, 9. Se recuerdan que en la 8 estábamos hablando un poco del comportamiento de los materiales. ¿Sí? El comportamiento elástico, página 8. Vea que habíamos dicho ahí que tenemos una hipótesis importante de sección constante del material y la cuestión es que regresa a su posición original después de quitar el esfuerzo. Hay una cuestión elástica ahí. Si seguimos revisando en esa página, como en la siguiente, nos vamos a dar cuenta que en algún momento es importante lo que son las estructuras moleculares, donde por fuerza de iones y entre partículas, eso hace que el material regrese a su posición. Tenemos un gráfico ahí interesante al final de esta página número 9, donde vemos en este caso la teoría de la acción elástica y en algún momento hablando precisamente por la cuestión de las fuerzas entre moléculas. Y en su momento pues aquí influye también la cuestión de la temperatura. Se supone que a mayor temperatura, mayor calor, las partículas vibran más, tienden a separarse más y por lo tanto es más fácil dar un comportamiento plástico, que eso se estire, ¿sí? Mientras que a baja temperatura, haciendo un resumen de esto, pues el material tiende a endurecerse, tiende a haber menos actividad de vibración entre las moléculas y por esa razón, pues necesita un poco más de esfuerzo para deformar el material. Vamos a la página 10, por favor. Ahí tenemos un gráfico interesante, ¿sí? Donde podemos ver que algunos materiales exhiben efectos termoplásticos y elasticidad retardada al ser cargada y descargada rápidamente. O sea que puedo darle una carga y la regreso, ¿sí? Pero en función del tiempo, pues veo que no tengo una deformación. Todavía la estructura molecular tiene, digamos así, la gracia de recuperarse. Cuando no es esto así, digamos que es mucho tiempo, pues sí tenemos problema. Por ejemplo, con una bolsa de plástico, se me ocurre esto, una bolsita de plástico. Si lo estiro y lo suelto de forma rápida, el material regresa, ¿sí? Pero pensemos en una bolsita de estas que están prohibiendo en los supermercados, dice para 5 libras. Le agrego 5 libras de material, la dejo colgada durante 15 días, un mes o más, empiezo a ver que poco a poco el plástico empieza a fluir, se empieza a deformar la bolsa, en caso extremo, hasta que la bolsa se rompe, hay una falla. Y eso habla un poco del efecto termoplástico y la elasticidad retardada. Viendo este gráfico, el tiempo es importante en la aplicación de esfuerzos. A veces hay deformaciones permanentes por cuestión de tiempo, a veces no. Otro buen ejemplo, ve a veces el cristal o los cristales de su ventana, cuando estas son muy viejas, va a ver que en la parte de abajo es más gruesa que en la parte superior. En mucho tiempo empezó a fluir el cristal hasta hacerlo más grueso en la parte inferior. Mecánica de fluidos. Vamos a la página 11. Y aquí tenemos ese ciclo de carga y descarga que se llama histéresis elástica. Tengo un gráfico más o menos de esta forma. Veámoslo así. Casi como ver un ojo, ¿sí? La histéresis elástica es eso precisamente. Aplico esfuerzo, deformación y regreso al punto inicial, después de quitar el esfuerzo. Cuando no, pues entonces no tengo histéresis elástica. Y ahí anda otra vez el problema de plasticidad. ¿Qué tanto puedo deformar el material de manera permanente? Relacionando, cruzando esto con mecánica de suelos, pues bueno, cuando hablo de limos y arcillas de forma plástica, ¿qué tanto lo puedo deformar de manera permanente? Disculpe, y ver que la forma se quede ahí. Eso explica por qué yo puedo hacer en algún momento trastecitos de barro, ¿verdad? Deformé la arcilla y para que se mantenga de forma permanente le aplico temperatura, le aplico calor, efecto de
cocimiento en un horno, ¿sí? Otro buen ejemplo de eso es el vidrio, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo un adornito en vidrio. Esto, digamos, en su momento fue líquido, fue plástico. Conforme se endurece y lo coloco en un horno, pues ahora ya es sólido, ¿verdad? Pero bajo ciertas condiciones especiales de esfuerzo, digamos compresión, tensión y de temperatura, puedo deformarlo de manera permanente. Ese detalle es importante. Sale por la cuestión de la plasticidad. Y bueno, vamos a la página 12 precisamente, y tengo el gráfico del sólido de San Venancio. Tengo aquí, por ejemplo, lo que es esfuerzo, deformación, y veo que el gráfico tiende a reducirse en una sola línea recta. Módulo de elasticidad que tiende al infinito, casi se pega con las ordenadas, y el esfuerzo máximo con el esfuerzo de rotura, con el esfuerzo de fluencia y el límite de elasticidad tienden a tener valores muy similares, por eso me queda una sola línea recta. Y bueno, cuando hablamos de ductilidad, en su momento aquí ya entramos a un tema fascinante, que es la estructura de los materiales. Y creo que por ahí vamos a ir deteniendo la clase del día de hoy, para que usted revise de lo que llevamos en clase. Estamos hasta la página 12. Valdría la pena que siga leyendo hasta la página 16, un poco de estructura de materiales, solo para avanzar un poco en eso. En cuestión de metales, sobre todo trabajo de hierro y forja, vamos a tener que hablar un poco de trabajo en frío y trabajo en caliente. Muy importante eso para la fabricación de acero de construcción. Y esto sí nos atañe o es importante para nuestro curso de materiales de construcción. Muy bien, les deseo un buen fin de semana y una buena lectura de material.